para nosotros es un gusto tener al profesor Jimmy Corso en los podcasts Encuentros con la Estadística. El profesor Jimmy es profesor del Departamento de Estadística de la Universidad de Colombia, sede Bogotá. Queremos hablar esta vez con el profesor sobre la historia del doctorado en estadística en nuestro departamento. Hola Jimmy y bienvenido. Hola Liliana y Sergio, buenos días, ¿cómo les ha ido? Bien, Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias bueno, por aceptarla. Vale. pues nos gustaría iniciar preguntándote acerca de pues, la idea de crear el doctorado en estadística en la Universidad Nacional de Colombia, ¿de dónde surge? Ya, bueno, ahí voy a contar un poco partes anecdóticas y partes, digamos, formales. Pues recién llegado de Alemania en el 90, terminando el doctorado, pues me vine con la idea de que si allá funcionaba eso, porque aquí no se podía. Entonces, pues hablé con colegas de aquí. En esa época existía era el Departamento de Matemáticas y Estadística y era uno solo. Existía el doctorado en matemáticas. No tenía estudiantes, pero ya estaba, el programa, digamos, estaba autorizado. Entonces, bueno, ahí se charló, pregunté cómo era la cosa y resulta que un día venía yo de Medellín y me encontré con Antanas cuando era rector. Entonces me vine con él en el avión y en esa ocasión le pregunté y le planteé la idea de que yo tenía la intención, le pregunté a Antanas que le conté que yo tenía la intención de montar un programa de doctorado en ese vuelo de Bogotá, de Medellín a Bogotá, que curiosamente era un viernes y era un día hábil, pero en esa época se podía hacer consultoría aún siendo uno profesor de dedicación exclusiva y además a él le pareció que era muy bueno que los estadísticos estuviéramos ayudando a hacer tareas para las empresas públicas del país. Pues bueno, ahí le comenté la idea. Él pues en principio lo que dijo era que si ya existía el doctorado en matemáticas, que pues era de pronto mejor abrir una línea en estadística dentro del doctorado en matemáticas. Eh, bueno, y eso quedó ahí, me dijo, pero hable con el profe Jorge Charum, que era un profesor que en aquella época andaba pues trabajaba en temas de ese estilo y conocía muy bien el tema de los doctorados en Francia. Entonces yo hablé con Jorge y él me prestó un poco de documentación sobre cómo funcionaban los doctorados allá. La estudié más o menos, la charlé con él un par de veces y bueno, digamos, me di cuenta que no era tan sencillo. Eso estoy hablando del año 92 más o menos, 93. Pero traté de empezar a escribir lo que podría ser un proyecto de creación de un programa de doctorado. Y pues lo charlé con Jorge, pues de todas maneras ellos seguían insistiendo en que lo ideal era que fuera una línea de investigación dentro del programa de doctorado de matemáticas, hasta que más o menos como en el 95 llegó un profesor que se llamaba Claude Langrand de la Universidad de Lille, en Francia, proponiendo con la idea de que se había creado en la Unión Europea, quería financiar una red de doctorados en estadística en América Latina. Y entonces, pues yo en esa época estaba, pues era el Sergio y el Liliana del caso, hacía toda la tarea dentro de la sección de estadística, que era en la que, digamos, nos desenvolvíamos los estadísticos. Entonces yo era el encargado de hacer la parte curricular y como dirigir el asunto. Pues hablamos con él y pues me dijo que existía ese programa, que si estábamos interesados, que estaban pensando en si se hacía la sede en Bogotá o en Chile, porque en Chile había un doctorado en matemáticas o estaba recién creado un doctorado en estadística, perdón. Estaba muy nuevo, en un tema muy aplicado, pero que ellos habían pensado que de pronto Bogotá, si la Nacional está interesada, pues que entonces que de pronto Bogotá podía ser la sede y que ellos pues la Unión Europea iba a financiar buena parte del programa en términos de que fuera desplazamiento de estudiantes, becas para estudiantes, desplazamiento de profesores invitados de allá para acá y profesores de aquí para allá o estudiantes de aquí para allá, etcétera. Entonces eso empezó a andar muy bien, entonces ya pues había más entusiasmo, escribí la propuesta más detalladamente y eso duró como hasta el 96 más o menos, en la que pues finalmente logré hacer formalmente una presentación en el Departamento de Matemáticas y Estadística, cosa que naturalmente era un poquito arriesgada porque pues eso implicaba pues una especie de, digamos, de apertura o de separación de las temáticas, porque nosotros queríamos era montar un doctorado en estadística. Entre otras cosas, eso es una figura que todavía hoy es como rara aquí en Colombia, porque los doctorados son doctorados y uno no le pone apellido.
sí, normalmente son PhD o en Alemania le dicen doctor en ciencias naturales o sí, etcétera, pero no le dicen en un área. Pero bueno, entonces, como nuestra reglamentación de la ESA, pues decidimos hacerlo así. Al principio fue un poco difícil, pero los matemáticos finalmente aceptaron, pues nosotros hicimos justificación de que la estadística era tanto ciencia como disciplina y que por el lado de ser ciencia, que era cuando investigábamos en problemas básicos de estadística, pues que eso era un área completamente diferente de la matemática, que utilizaba la matemática como herramienta, pero que nosotros en realidad éramos otra cosa diferente y que por esa razón se justificaba que existiera un doctorado separado y con nombre de doctorado en estadística. Eso ahí pues tocó traer, claro, vinimos yo invité a varias personas de afuera, y entre esos pues vino Antanas a ayudar a sustentar la idea de que la estadística era una ciencia como tal y que podía ser y tener un doctorado aparte. Entonces, ahí ya estamos hablando del 97 más o menos, 97 y medio más o menos, y después de eso pues los trámites que siguen son hacerle el programa de creación y hacerle una especie de plan de estudios, etcétera, que se presenta en la facultad, en el consejo de facultad. Ellos le dicen a uno cosas que hay que corregir, etcétera. Eso dura otros 6 meses, un año más o menos. Se hacen las correcciones correspondientes y luego pues fui a presentarlo en el consejo académico y a sustentarlo. Ellos también sugieren otras modificaciones. Eso es un proceso, digamos, ustedes que están ahora ahí en ese tema, en el área administrativa un poco, deben saber que pues hay que hacer todo. Bueno, entonces, bueno, hechos todos los trámites administrativos, y el último paso es sustentarlo por última vez y presentar el plan de estudios detallado ya con asignaturas y todo en el académico. Para eso nos ayudó mucho el profesor Jorge Martínez, que en ese momento era vicerrector académico de la universidad. Y bueno, ahí ya una vez aprobado en el académico, solo queda la firma del superior, que es el que le da como el aval, el último aval. Y eso fue lo que se logró hasta finales del 99, que fue cuando se inició el programa. Ahí en esa primera parte, pues, bueno, pero hay un detallito ahí, es que como en el 97, más o menos 98, cuando ya lo estábamos impulsando en la facultad y cuando ya eso estaba avanzando y tenía como todas las ventajas que iba a tener un doctorado, porque íbamos a tener financiación de la Unión Europea para traer profesores, para mandar estudiantes, etcétera, para que vinieran estudiantes de Latinoamérica a hacerlo aquí. Entonces hubo una catástrofe como en Pakistán o algo así, y la Unión Europea quitó todos los recursos y pues nos dejó sin apoyo. Se acabó el programa Redoxta. Entre otras cosas, con la financiación de eso y de la universidad, pues fuimos a hablar con colegas en Chile, en Argentina, en Brasil, y fuimos a conocer los planes. Yo estuve una vez en Lille, allá en la Universidad de Lille, con el profe Langrand, conociendo el programa de doctorado de allá. Y fuimos una vez también a la Universidad de Constanza, en Alemania, a tratar de conocer el programa de doctorado de allá también. Todas esas eran platas que una parte lo financiaba la universidad y otra parte lo financiaba el proyecto Redoxta, pero pues cuando se acabó el proyecto Redoxta, porque quitaron la financiación para pasarla a resolverle allá los problemas que se presentaron en Asia, pues quedamos como huérfanos, pero ya el proyecto estaba prácticamente aprobado en la facultad. Entonces yo les dije, pero no vamos a perder todo este tiempo porque pues buscaremos financiación después, ahí miraremos cómo hacer, pero pues sigámoslo. Entonces me aceptaron, yo hice una justificación adecuada, me aceptaron el asunto y por eso se pudo presentar en el académico y ahí fue cuando prácticamente surgió el programa como tal y se quedó aprobado y aceptado. Entonces entonces arrancaba y quedó pues con el problema de ya, entonces digamos que quedó aprobado, quedamos huérfanos. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos? Pues con plata de proyectos de investigación yo en esa época tenía un proyecto de investigación con buena financiación que me ha dado conciencias, como era uno de los primeros proyectos que aprobaban también en la época de que empezaron los grupos y eso. Y ahí me habían dado una buena cifra, como unos 80 millones de pesos. De ahí traje al profesor Haila y traje al profesor Weber a que dictaran los cursos de probabilidad y estadística matemática, que eran los primeros cursos que debían tomar los estudiantes y sobre los cuales tenían que presentar el examen de calificación. En esa época, el examen de calificación era uno de probabilidades avanzadas, o sea, formuladas en términos de teoría medida, y uno de estadística avanzada, que era también al nivel del Resnick, del Lehmann o del Bickel, o de ese nivel, ¿sí? Y el examen era eso, y con eso quedaban admitidos si lo aprobaban.
Ahí en esa primera época estaba pues Fabio Nieto de estudiante, fue de los primeros, y el María Elsa Correal también. Ellos dos se graduaron, fueron los dos primeros graduados, creo, del programa. Y los profesores que invitamos fue a ellos. Los otros cursos los hacíamos nosotros porque, digamos, ya no necesitaban, el programa tampoco tenía más cursos obligatorios, lo demás eran, digamos, asignaturas que podían después hacerse en seminarios. Y los seminarios eran, pues, para presentar el avance de la tesis o el proyecto de tesis que había que sustentarlo públicamente según esa versión que teníamos en ese momento del plan de estudios. Y presentar pues la idea era presentar artículos o desarrollo. Bueno, entonces, bueno, arrancó el programa así medio huérfano. Se lograron graduar obviamente los primeros estudiantes, pues ya para esa época. Entonces hicimos contactos con profesores en Estados Unidos también, porque, digamos, la tesis de Fabio Nieto se la dirigió un profesor de Estados Unidos. Y logramos arrancar, digamos, eso ahí, hasta ahí quedó, digamos, me encargué yo de esa parte. Una parte importante de mencionar ahí es que por allá como en el 98, cuando estábamos en esos trámites, que me acordé ahorita, estábamos tratando de hacer la acreditación del programa de maestría. Entonces, entre los profes que vinieron, vino Alicia Carraquiri y vino el profe que le dirigió a Fabio Nieto, que no me acuerdo el nombre ahorita. Sergio, ¿se acuerda? Sí, Rui Sey. Sí, exacto. Ellos dos vinieron a evaluar el programa de maestría y una de las cosas que había que mostrarle era las tesis que hacíamos. Entonces ellos miraron las tesis y dijeron que esas eran casi tesis de doctorado. Digamos que faltaba un poco de formalidad en algunas de las partes a la hora de escribir y un poco de cálculos adicionales que ellos entendían que por las limitaciones que teníamos nosotros en ese momento de máquina, etcétera, no se han podido hacer, pero que con un pequeño impulso esas podían haber sido tesis de doctorado. Eso también ayudó mucho y lo pusimos como argumento en el Consejo de Facultad para justificar que nosotros teníamos derecho y digamos, teníamos además, digamos, madurez y autonomía para un programa de doctorado. Es que te iba a preguntar, Jimmy, que recapitulando un poco con todo lo que nos has dicho, o sea, digamos que empezamos en el año 1990 con la idea y pasaron casi 10 años hasta que la idea, digamos, por llamar de alguna manera, cuajó y el programa pues arrancó. O sea, fue una tarea maratónica desde su concepción hasta la aprobación y tener los primeros, digamos, estudiantes. Sí, sí, y de hecho digamos, lo que más ayudó en ese momento fue que hubiera aparecido el programa Redoxta, porque de lo contrario nos hubieran dicho, ¿y ustedes con qué van a financiar eso? ¿Y dónde están los profesores que van a dictar? ¿Y dónde está? Eso hubiera sido mucho más difícil si no aparece el programa. Digamos que eso fue también un impulso grande. Eso y el tema de la acreditación que hicimos de la maestría, de la primera acreditación que se hizo en esa época, esos fueron dos impulsos grandes que tuvo digamos, el proyecto. Pero sí, claro, fueron pues, o sea, desde la primera vez que hablé con Antana sobre el tema, cuando era desde la primera vez que hablé con Antanas, cuando era rector, que era como el 92, 93, hasta que se aprobó, pues fueron prácticamente 8 años haciendo la vuelta. Eso es demorado siempre porque ese fue un poco más demorado que el proyecto de separación de matemáticas y del Departamento de Matemática y Estadística para formar un departamento, que lo hicimos con Leonardo Bautista y con Humberto Mayorga, pero ese sí fueron como apenas unos 2 años, pero además también fue fácil, pues me cambié de tema un poquito, pero fue relativamente fácil también porque había orden, digamos, y visto bueno del Consejo Superior y del Académico para que se organizaran las facultades. Eso facilitó mucho el tema de la separación del departamento. También hubo que justificar en todos los niveles, digamos, pero fue un poco más rápido, eso fueron apenas como 1 año y medio, 2, lo que duramos en eso. Pero en el proyecto de doctorado y para cualquier proyecto de eso, yo creo que hoy en día debe ser un poco más fácil. Por ejemplo, el tema de la reforma de la especialización o si uno quisiera cambiarle al doctorado, cosas que era otra de las preguntas que mandaron en la primera versión. Si uno quisiera cambiarle al doctorado cosas, yo creo que eso es un poco más rápido hoy en día. Lo que toca es hacer un buen estudio de cómo está la reglamentación y cómo, digamos, hacer las propuestas por dentro de la reglamentación que hay actualmente. Porque parte de la propuesta esa, que cuando armé la propuesta de creación del doctorado,
Pues yo me puse, fue a leer la reglamentación, qué era lo que se necesitaba, qué pedían para que uno pudiera montar un programa. Pues milímetro, casi que contestando línea por línea lo que viene en el reglamento, haciendo un párrafo, un sketch, alguna cosa sobre lo que iban preguntando y cumpliendo con lo que dice en el reglamento. Entonces, hoy en día uno si quisiera hacer alguna modificación así grande, pues agarrar el reglamento y ir contestando cada una. Para hacer tal cosa se requiere tal otra, Sí, eso sería como una... Jimmy, demora y mucho. quería hacerte Sí, otra sí. pregunta relacionada con eso, en términos, digamos, como académicos o pensando un poco en cómo ha cambiado la estadística desde los 90 hasta ahorita. ¿Qué aspectos del doctorado piensas que se deberían seguir manteniendo con la idea original y qué cambiarías? Sí, pues con la idea original yo creo que una cosa que debería modificarse es el examen de calificación. Ese tiene que ser sobre lo que necesita un estadístico para poder hacer un doctorado, que es teoría de la medida, o sea, probabilidad avanzada, pues, y estadística matemática escrita en formato medida. Esos dos, digamos, eso sería la primera. No un examen de calificación orientado hacia dónde va a hacer la tesis, eso no, yo creo que eso no es la idea. Y lo otro entonces eso es volver a lo que había, porque eso es lo que la propuesta original estaba hecha así, que el examen de calificación debía ser ese. Eso nos evitaría, por supuesto, que entrara gente que no tiene que ver con la estadística y que se va a graduar en programas, tomando asignaturas en otros doctorados, porque el que entró y le tocó presentar ese examen de calificación es difícil que se vaya a tomar cursos del doctorado en sociología o en lo que sea. ¿Sí? Eso nos ahorraría un problema. Y lo otro que yo haría es flexibilizar el tema de bueno, tres cosas. Voy a ir. Lo segundo sería que los seminarios, como estaban planeados en el programa original en el que yo propuse, eh, eran para leer artículos que tuvieran que ver con la tesis, para presentar el proyecto de tesis y sustentarlo públicamente el proyecto, y para mostrar avances de ese proyecto. Eso sería una cosa que yo volvería a esos seminarios, no a los que hay hoy en día, en los que se ven es un poco de artículos de distintas áreas que, en mi opinión, distraen a los estudiantes del doctorado de su tema principal, que es hacer la tesis. Y eso, digamos, era lo que nosotros, por ejemplo, hacíamos en Alemania. Allá uno iba a los seminarios, pero era a presentar lo que uno había hecho. Había que asistir a los otros, porque pero escuchaba era a otros doctorantes, no artículos leídos sobre temas que le interesan a otros, sino su desarrollo, el desarrollo de su tesis. Y lo tercero que le cambiaría es que la tesis hoy en día se nos volvió un problema porque no hay quien la dirija, porque nos toca buscar por fuera, además los evaluadores, etcétera. Entonces, lo que está hoy en día funcionándoles mejor a todo el mundo, porque yo creo que en todas partes tienen el mismo problema, es publique 2 artículos, listo, y haga una presentación, una socialización de la tesis, porque digamos ya fueron avalados internacionalmente, su trabajo ya fue avalado internacionalmente, entonces no hay necesidad de que tenga que escribir una tesis. Eso está funcionando eso sería lo otro que le cambiaría, digamos, los 3 temas. 1, sobre el examen de calificación. 2, sobre el objetivo de los seminarios de investigación. Y 3, sobre el tema de cuál es los requisitos de grado. Puede ser la tesis, si hay quien la dirija, si hay quien la evalúe, etcétera, pero si no, entonces el que la dirija le diga al estudiante o que acordemos que los 2 artículos publicados, ¿no? O al menos sometidos y admitidos, puede ser, sí, sometidos y admitidos, que es como funciona hoy en día. Eso ya, digamos, funciona casi en toda la Unión Europea después de que se armó el Pacto de Bolonia. Así está funcionando y a ellos les está yendo bien y por qué no podemos nosotros dar ese salto. No entiendo cuál es, digamos, lo que pasa es que a veces queremos ser como un poquito más papistas que el Papa, entonces intentamos hacer las cosas mucho más allá de lo que están haciendo otros y por eso nos demoramos un poco a veces en ponernos al día. Esos serían los cambios que yo creería que hay que hacerle. Ok, muchas gracias. Lo que, digamos que yo que fui, digamos, estudiante del doctorado y que, pues, digamos, hoy en día uno agradece. Le decía a Jimmy que, pues, yo fui uno de los, digamos, estudiantes del doctorado
egresado ya del programa, y pues uno agradece la formación académica por la cual pues pasamos, o pues hablo en persona propia, pasé, y que pues ha permitido que en efecto pues las habilidades digamos en la ciencia estadística pues las haya concebido de una manera pues diferente, y haya aumentado un poco el tema de la producción académica, y esto ha sido, pues, por lo menos en mi caso particular, pues bien interesante. Pero, ¿usted qué piensa? Y yo creo que al respecto, ¿qué podríamos hacer? Porque yo recuerdo que cuando entramos 3 o 4 estudiantes, y siguen entrando poquitos estudiantes, que digamos ¿qué se podría hacer a nivel de universidad, de país, para que más estudiantes puedan ingresar, más aspirantes puedan entrar al doctorado? Porque siempre es una preocupación de que tengamos poquitos estudiantes, y sin duda la estadística, hacer investigación en estadística a nivel de doctorado continúa siendo importante. ¿Qué reflexión nos podrías dar con respecto a esto? Sí, pues un tema, antes que eso, digamos, habría que aclarar que digamos, las modificaciones, especialmente en los requisitos de grado, para que efectivamente se produzcan los grados en el tiempo previsto, para poder tener presentación internacional. La idea que a mí se me ocurre y que creo que debería funcionar es que hay que solicitar financiación en entidades externas internacionales. Pero para eso toca hacerle una modificación al programa que garantice que la gente sí se va a graduar, que sí vamos a cumplir, y la manera más expedita es hacer esa modificación especialmente en los requisitos de grado. E inclusive, por ejemplo, en el programa original, en la propuesta original, decía que los estudiantes de doctorado debían ser capaces de desarrollar proyectos o programas de investigación de manera autónoma. Esa es una cosa que yo no sé si está pasando. Y lo segundo es que debían, parte de los objetivos específicos era que pudieran resolver problemas fundamentales de estadística surgidos de aplicaciones de la estadística en otras áreas. ¿Eso qué quiere decir? Es un poco lo que planteaba aquel día, ¿cómo se llama la persona que hizo la presentación sobre los posgrados, que estaba pensando en todas esas reformas y esa multidisciplinaridad? Un poco lo que él decía, mire, pues que debe haber maneras de que resolvamos problemas de otras áreas, y ahí surgen problemas fundamentales de estadística que nos toca resolver a nosotros, y eso es una tesis de doctorado. Entonces, había que construir un indicador o hacer una metodología para analizar no sé qué tipo de problemas o de bases de datos que requieren el manejo de estadística, digamos, de alto nivel, matemáticamente hablando, en los que los estadísticos somos los que deberíamos poder resolver esos problemas para que las otras áreas hagan la tarea mejor hecha. Eso estaba en la propuesta original. Entonces, hecho eso, digamos que haya como la garantía de que va a haber grados. Yo estoy casi seguro que si uno le dice a la Fulbright, o le dice a la Unión Europea, o le dice al gobierno alemán o al gobierno francés, uno hay que ir a tocar puertas y decir, mire, nosotros tenemos este programa de doctorado, hemos graduado a estas personas, mire las tesis que hemos hecho, mire las personas que hemos invitado, mire cómo acabamos de reformar el programa para garantizar que en caso tal podamos, que la gente se pueda graduar con artículos mucho más rápido que esperando a un director, etcétera, y para conseguir los jurados y para conseguir la financiación. Entonces, yo estoy seguro que si uno tiene que alguno de ustedes ir y hacer la presentación y preguntarle a las entidades. Hay varias endowments, ¿cómo se llaman esas? Varias entidades que ayudan a financiar. Y yo creo que por ese lado se consigue. Y eso, porque hay que garantizar que también venga gente de otros lados, porque no podemos quedarnos solo con estudiantes colombianos y haciendo todo por colombianos. Eso tiene que haber la posibilidad de que así como nuestros colombianos van a Chile o a Brasil a estudiar, tiene que haber una garantía de que aquí hay becas y hay manera de sostener estudiantes extranjeros y profesores extranjeros invitados. Eso salen un poco, digamos, puede que no sean, no hay que traerlos durante un semestre, uno trae un profesor de esos durante 2 o 3 semanas. Nosotros trajimos en aquella época con platas de esas de los proyectos de investigación que teníamos nosotros, que no era obligación traerlos para el doctorado, pero que pues tocaba, ¿sí?
Entonces, yo creo que eso hoy en día, la idea es buscar financiación, digamos, y en las entidades internacionales, y yo sé que hay el interés de las entidades internacionales en que eso se mueva, pero hay que garantizar que no vamos a resolverle problemas a la NASA, sino que vamos a resolver problemas aquí locales, cosas que se nos presentan y que dentro de esos problemas surgen temáticas y estadísticas que a usted le toca hacer algunos cálculos de unas esperanzas condicionales, no sé qué, o cualquier cosa, lo que ocurra. Eso, digamos, hay que ir y presentarlo a las entidades, hacer una búsqueda juiciosa y ir y presentarlo que una vez mostrados los resultados, decir, mire, pero estamos cortos porque no hemos tenido financiación, porque no hemos podido invitar más profesores. Yo estoy seguro que eso se consigue y es el camino. Porque por dentro de la universidad obviamente no hay tantas facilidades, digamos, de becas y de garantizar dineros para financiar el programa a ese nivel. Yo creería que es como algo así como tratar de armar un proyecto de financiación del doctorado. ¿Sí? Así hacerlo como un proyecto de investigación, cita, juiciosito, sentarse y decir cuáles son los objetivos, cuáles son las metodologías que vamos a seguir, armar una base de datos de entidades a quienes se les puede hacer las solicitudes, presentar el programa, mostrar todos los resultados, todas las cifras, las publicaciones que han surgido como parte del programa, o sea, las que han publicado tanto los que se graduaron, digamos, los doctorados de la universidad, como lo que han hecho posteriormente, los sitios en donde se encuentran probablemente ubicados los graduados de la universidad, que en general pues la mayoría están en la universidad, pero por lo menos mostrar las publicaciones y los trabajos que se han hecho. De hecho, y hacer un proyecto juicioso. Sí, Sergio. De hecho, ese trabajo pues casi que está muy adelantado porque nosotros ya adelantamos el proceso de acreditación, estamos pues esperando la visita de pares, pero ya ese proceso, como usted lo dice, prácticamente está muy adelantado, o sea, nos quedan unos poquitos datos por recoger. Sí, digamos, hay que buscar entidades a dónde ir, que financien. Yo sé que Conciencias ayuda, pero pues ya sabemos que la ayuda de Conciencias es inestable. Sí, uno no puede contar con eso para armar un programa de 10 años porque cambian las políticas y perdimos las posibilidades. Entonces hay que buscar financiación de otras entidades internacionales, preferiblemente que son más estables, y ellos le ponen a uno plazos, a 5 años, a 10 años, lo que sea, pero uno sabe que durante los 5 años tiene la financiación garantizada. Eso creo que debería ayudar bastante. Vale. Pues, Jimmy, te queremos agradecer mucho por este espacio. También, pues, a las personas que nos escuchan. Esperamos que les haya gustado y los esperamos en un próximo podcast para seguir contando estas experiencias que enriquecen, pues, toda la disciplina estadística. Gracias, Jimmy. Bueno, no, a ustedes por la invitación, Sergio y Liliana. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien, un buen día. Hasta luego.